Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en la Iglesia Juvenil de Betania, en el programa Análisis Bíblico, Favor Lives. Antes de iniciar, quiero invitar a todos los que están en sintonía para hacer una oración y que Dios dirija este estudio. Oremos. Dios eterno que habita en lo más profundo de este universo, a través de tu Espíritu Santo, te pedimos humildemente, Señor, que tú nos des la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para estudiar tu palabra, Señor. Quédate en este medio. Dirige este programa, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, esta semana que iniciamos y que estamos culminando hoy viernes, en víspera para el sábado, lleva por título La unidad del Evangelio. Verdaderamente, Pablo en el versículo de memoria dice lo siguiente: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso lo dice Pablo en Filipenses capítulo 12, versículo 2. Y verdaderamente este religioso Juan Calvino creía que la desunión y la división era la astucia principal del diablo. Y verdaderamente, mi hermano, el diablo está en contra de la iglesia, en contra de los principios de Dios. Y nosotros tenemos que estudiar para poder, a través del Espíritu Santo, ser unidos en una mente, un mismo sentir y en una misma cosa. Y vamos a saber qué dijo Jesús sobre la unidad. En Juan, el capítulo 17, el versículo 23, el Señor Jesús dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me ha amado a mí. El Señor Jesús está hablando, refiriéndose a su Padre, así como Él es uno en el Padre y en el Espíritu Santo. Así está pidiendo a Dios Padre, que seamos uno, también nosotros, en el Espíritu, en unidad espiritual. Hermanos, Efesios el capítulo 4, el versículo 13, Pablo aconseja en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad. La unidad quiere decir estar juntos, unidos, en un solo propósito, en una sola mente, en un solo sentir y en una sola causa, como es en todas las cosas en Cristo Jesús. Hermano, ¿por qué es importante la unidad? Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefat, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, mi hermano.
verdaderamente Pablo se dirige a través del Espíritu Santo en el versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 10. Pablo está hablando, la unidad la hace Cristo Jesús. Cristo Jesús nos une en una misma cosa. Quiere decir que cuando estamos en Cristo no hay división. Cristo Jesús hace perfectamente la unidad a través del Espíritu Santo en una mente y un mismo parecer. Verdaderamente, mis hermanos, Pablo está pidiendo que los hermanos estemos unidos. Porque había un problema en la iglesia de Corintios. Algunos creían que Pablo tomaba el lugar de Cristo. Otros creían que Cefas tomaba el lugar de Cristo. Y aún Apolo también tomaba el lugar de Cristo. Ninguno de ellos toma el lugar de Cristo, mi hermano. Cristo Jesús es el único. Nadie lo reemplaza en este mundo. Hermanos y amigos, por eso ellos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo de Cefas. Y otros decían, y yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido, mi hermano? Es como decir ahora que estamos estudiando la lección y sale un hermano al aire y dice, no, yo soy del hermano Trímbole. No. O yo soy del pastor fulano tal. No. No, mi hermano. Aquí el que dirige todo es Cristo Jesús. Aquí nadie dirige las cosas porque quiere. Dios dirige todo a través del Espíritu Santo. Dios todo lo dirige en este mundo. Pero ha dejado dirigentes espirituales para que dirijan y sean líderes, pastores, maestros, profetas que dirijan su iglesia espiritualmente. ¿O acaso fuiste crucificado y bautizado por Pablo? No, mi hermano. Nosotros cuando nos bautizamos en el nombre de Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba dando a entender en la iglesia de Corintios, ese problema que se estaba presentando. Todos nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. No fue en el nombre de otra persona, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el segundo punto que vamos a tocar, la circuncisión y los falsos hermanos. En Gálatas el capítulo 2, el versículo 3, dice la palabra de Dios, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito fue obligado a circuncidarse por los falsos hermanos introducidos en la congregación. La contienda de los falsos hermanos era espiar la liberación que los discípulos tenían en Cristo Jesús para reducirlo a la esclavitud. El problema de la circuncisión, como anteriormente lo estuvimos hablando en la lección pasada, era un problema de todos los creyentes en aquel tiempo porque estaba la iglesia dividida. La circuncisión y los no incircuncidados. Hermanos, Pablo, dirigido por la obra del Espíritu Santo, en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 2 y 6, hablando sobre la circuncisión, dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
O sea, si se incircuncidaban, de nada, entonces valía lo que Cristo estaba haciendo por ellos. Hermanos, y en el versículo 6 dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor en Cristo Jesús, mi hermano. La circuncisión no es nada ya, mi hermano, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios a través de Cristo Jesús y en la presencia del Espíritu Santo que se va manifestando en nuestras vidas. Hermanos, si el hombre se circuncida, de nada aprovecha ser cristiano, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios. Hermano, esto es muy importante. ¿Cuál es la verdadera circuncisión que tenemos que hacer nosotros? Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 16, dice la palabra de Dios con respecto a la circuncisión. Capítulo 10, el versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Oiga cómo se está dirigiendo en aquel tiempo el mismo Moisés, dirigiéndose a la congregación, que tenemos que circuncidar el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En aquel tiempo, Moisés se dirige al pueblo de Dios de esa manera. Era incircuncidar el corazón, mi hermano. Porque recuerde lo que dice Jesús en Mateo, que del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen las malas palabras, la contaminación del hombre. Y hoy nosotros, como en el tiempo pasado, tenemos que hacer ese proceso de circuncidar nuestro corazón. Y vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, con respecto a la circuncisión. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viváis. El mismo Dios hace el proceso de la circuncisación de nuestro corazón. El mismo Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, por eso es que la obra del Espíritu Santo es circuncidar vuestro corazón. ¿De qué manera? Él os convencerá de pecado. Lo que dice Juan, el capítulo 16, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10 y 11. El proceso que hace el Espíritu Santo. Dios hace esa obra en nuestras vidas, de limpiarnos, de purificarnos. Y eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Pablo. Había controversia, mi hermano. Había división en la iglesia porque yo soy de Pablo y yo soy de Apolo y yo soy de Cefat. No, mi hermano. Te quiero decir en esta tarde que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que ustedes lean en sus casas Jeremías, el capítulo 4, el versículo 4, con respecto a la circuncisión. Y Romanos 2:29, que habla más ampliamente también con respecto a la circuncisión. La circuncisión que Dios quiere hacer en nuestra vida
es la interna de vuestros corazones. Y eso era lo que Pablo estaba transmitiendo. Y Moisés también lo quiso transmitir a sus seguidores, mi hermano. Pero somos duros, como dice Moisés en el texto, somos duros de servir. Somos duros para abrir vuestros corazones y tenemos que abrir vuestros corazones. La única manera que puede haber unidad en nuestras vidas es cuando nos unimos en un solo propósito, a través de Cristo Jesús. Hay unidad espiritual, porque el centro de la unidad se llama Cristo Jesús. Hermanos, es muy importante la unidad en la diversidad, porque hay diversidad de dones dentro de la unidad. Vamos a estudiar ese proceso de que somos libres los cristianos en Cristo Jesús. Recuerden que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan el capítulo 8, el versículo 31 en adelante hasta 36, la palabra de Dios dice con respecto a la libertad que Jesús nos ofrece. Y dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondiendo, linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eso lo preguntaron los judíos y los fariseos, los sacerdotes, los escribas que estaban ahí presentes. Y le hicieron esa pregunta a nuestro Señor Jesús con respecto a la libertad. Y Jesús le responde en el versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La libertad que Cristo nos ofrece es una libertad sin pecado. Esa es la libertad que el Señor Jesús nos ofrece. Una libertad sin pecado, siempre y cuando nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Si nosotros permanecemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo para mantenernos firmes sin pecado se manifiesta unánimemente en nuestras vidas. La unidad la hace Cristo a través del Espíritu Santo, mi hermano. Hermano, el versículo 35 Jesús sigue diciendo: y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Cuando nuestro Señor Jesús entra en nuestra vida, mi hermano, en esta casa que nosotros tenemos, como dice 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 19, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, vuestro templo es templo de la obra del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo Dios se manifiesta en nuestra vida. Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas. Y Él queda de parte de nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy tocando las puertas del corazón. Si abré la puerta de tu corazón, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Hermanos, no endurezcamos vuestro corazón. Dejemos que el Señor abra nuestro corazón y Él haga la obra maravillosa de transformar nuestras vidas. El versículo 36, para terminar, dice: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. O sea, quiere decir, si Jesús nos libera, somos libres en Cristo Jesús. Jesús nos libera del pecado, mi hermano, siempre y cuando nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Y la obra del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida para mantenernos firmes sin pecado, mi hermano. Si nosotros estamos de parte de Dios, perseverando, como dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin en Cristo Jesús, permanece con Cristo Jesús, hermano. Es muy importante lo que dice Romanos con respecto a la liberación que estamos hablando. El libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 6 dice la palabra de Dios con respecto a la liberación que nos ofrece
Cristo Jesús, y que Pablo le escribe a la carta de los Romanos en el versículo 6, capítulo 6, dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se está dando cuenta, mi hermano? Cristo Jesús nos hace libre del pecado. Y si nosotros estamos crucificados con Cristo Jesús, morimos con Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ofrece la libertad al pecado, para nosotros no pecar al pecado, mi hermano. En Cristo Jesús estamos de parte de Cristo para no pecar. Por eso hay un texto que está en 1 Juan, capítulo 3, versículo 6. El que dice que está en él, no peca. No peca, hermano. Si nosotros estamos de parte de Cristo, estamos de parte de la libertad que Cristo nos ofrece en nuestras vidas para no pecar. Hermanos, es importante lo que Romanos también nos dice a través de Pablo en el capítulo 8, versículo 7, dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí hay algo muy importante. La carne, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, porque recuerde que hay un texto que está en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 5, el versículo 19, donde habla de la manifestación de los pecados de la carne, que son fornicación, avaricia, contienda, envidia, orgía, etcétera, etcétera. Entonces eso se manifiesta y es una lucha espiritual. Las cosas carnales con las espirituales se oponen entre sí. Y si nosotros estamos de parte de Dios espiritualmente, va a crecer más la parte espiritual y lo carnal va desapareciendo en nuestras vidas. Vamos a ser más espiritual. Hermano, es muy importante que nosotros nos mantengamos de parte de Dios, porque sin Cristo Jesús no podemos salir adelante para ser libres del pecado. Hermano, por eso es muy importante lo que el Hebreos, con respecto a la liberación que nos hace Cristo en nuestras vidas, que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14, versículo 15, siguiendo la liberación que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo, dirigido por la obra del Espíritu Santo. Dice Hebreos 2, el versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea que Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad, de su poder, se hizo hombre, se humanizó, así como nosotros. Cristo Jesús venció el pecado, mi hermano. Cristo Jesús venció todo, porque él dependía de su Padre, hermano. Él tenía una relación personal con Cristo, con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hacía Cristo Jesús, mi hermano. Y nosotros, es como dice Jesús en Juan 13:15, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es el ejemplo a seguir. Y de esa manera somos libres para no caer al pecado. Si nosotros nos mantenemos en un contacto permanente, en una relación permanente con Cristo Jesús y con nuestro Padre Celestial y con la obra del Espíritu Santo, vamos a seguir adelante en este camino, mi hermano, a la patria celestial que nos espera allá arriba en los cielos. Hermanos y amigos que están escuchando, te quiero decir lo que dice el versículo 15 con respecto a la liberación. Y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verdaderamente Cristo nos hace libre aún hasta la muerte, mi hermano. Porque recuerde que lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2, versículo 16, versículo 17, no coman de ese fruto porque el día que coman, ciertamente ¿qué? Moriréis. Y esa es la esclavitud, mi hermano. El pecado nos lleva a la esclavitud
a la muerte. Todo aquel que peca, muere, mi hermano. Ahí como dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, donde dice, hay caminos que al hombre le parecen son perfectos, pero su camino lo llevan a fin de muerte. O sea, mi hermano, en Cristo Jesús está el camino a la vida. En Cristo Jesús está la liberación. Es muy importante eso, que nosotros nos liberemos en Cristo Jesús. Yo tuve en cierta ocasión un amigo y él cogió el camino del pecado. Y ese camino del pecado muy joven lo llevó a la muerte. Conoció muchas facetas dentro de ese camino. Y dentro de esa faceta que él escogió, eso lo llevó a la muerte. Qué experiencia amarga para ese amigo, pero lo llevó a la muerte. Hermanos, te pido en el nombre sagrado de Cristo Jesús que elijáis el mejor camino, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos ofrece en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 55, con respecto al imperio de la muerte que lo tiene el diablo. El Señor Jesús dice en el versículo 55 de 1 Corintios, el capítulo 15, dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció la muerte, mi hermano. Cristo Jesús es la resurrección de entre los muertos. Y en Cristo Jesús hay victoria. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Esa es la libertad que Cristo Jesús nos ofrece para nosotros no morir eternamente. En Cristo Jesús no morimos eternamente. En Cristo Jesús vamos a vivir eternamente, mi hermano. Te quiero decir en esta tarde, Pablo confronta en Antioquía a Pedro. Había una dificultad en Pedro y Pablo tuvo que reprender a Pedro, mi hermano, exhortar a Pedro. Por eso en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, con respecto a lo que Pablo le dice a Pedro, y vamos a escuchar la lectura que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condena. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El problema de Pedro, mi hermano, con los gentiles era una cosa y con los judíos era otra cosa. Cuando estaba con los judíos, obligaba a los hermanos gentiles a circuncidarse. Y ¿sabes qué, mi hermano? Dios le habló a Pedro. Si nosotros vamos en el capítulo de Hechos, capítulo 10, el versículo 28, lo que Dios le dice a Pedro a través de una visión. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.